nuevas. para Bendito estar seas, con mi Señor. Señor. Bendito seas, Señor. Muy buenas noches, familia. Muy buenas noches, queridos amigos. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Gloria sea a Él. Noche de buenas nuevas. Mis hermanos, Jesucristo al entrar, al venir, dice que Él había salido de las aguas del bautismo y fue lleno del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Allí estuvo 40 días y 40 noches de ayuno y resistió la prueba, pasó ese tremendo test, ¿no es cierto? Y dice que él volvió en el poder del Espíritu Santo. Y entrando en la sinagoga como lo había hecho muchas veces. Pero qué lindo que es que esta vez era distinta. El Hijo de Dios que se hizo hombre. El Hijo de Dios que vino a este mundo y tomó un cuerpo exactamente como el nuestro, como el tuyo, como el mío. Pero ahora con la unción del Espíritu Santo, ya no que entró como otras veces, ahora entró de una manera distinta y allí le fue dado el rollo de la ley, donde está escrito allí en el profeta Isaías, y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esta noche es noche de buenas nuevas. Aleluya. Si te animas a creer, tienes que tener expectativas. Dios va a obrar milagros en esta noche, porque el poder de la resurrección de Cristo está acá. El Cristo resucitado está en medio nuestro. Aleluya, nos animamos a confiar y a confesar la palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Reciben esta noche la bendición, reciben esta noche la provisión de Dios, reciben esta noche sanidad, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue vendando a los quebrantados, aleluya, de corazón. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo me animo a creer que hay hombros que van a ser sanados completamente, aleluya. Los médicos solo van a tener que certificar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos orado, mis hermanos, para que el nombre de nuestro Padre Celestial sea santificado, sea puesto en alto, sea respetado, sea admirado. Y yo creo que lo mejor es que podamos creer para ver milagros, para que Él pueda obrar maravillas en medio nuestro. Bendito sea el Señor. Y en esta noche, mis hermanos, vamos a leer rapidito allí Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Milagros, prodigios serán hechos en el nombre del Hijo de Dios. Y estas señales seguirán a los que creyeren, a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Hijo de Dios, dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En esta noche extendemos nuestras manos. Si te animas a creer, extiende tus manos en fe y recibe el toque sanador del Señor Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Aleluya. En mi nombre echarán fuera demonios. Y ahora ordenamos todo espíritu impuro, todo espíritu inmundo que ha estado
mortificando las vidas, que ha estado aterrorizando las vidas. En el nombre de Jesucristo ordeno libertad para los cautivos en esta noche. Vista a los ciegos, aleluya, gloria a Dios. Es noche de buenas nuevas, noche de creer, noche de exaltación del Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y esta es la confianza que tenemos en Él, no en mí. No en mi fe, en Él, en Jesucristo. Esta es la confianza que tenemos en Él. Y dice la palabra que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta noche hemos orado por Ramón. Esta noche hemos orado por cobertura para aquellos que vienen de viaje. En esta noche seguimos orando, seguimos confiando en el Señor para que el Señor desnude su brazo a favor de su pueblo, para que venga la justicia, para que reine la equidad. Aleluya. Para que el nombre del Señor sea puesto en alto. Aleluya. Y aquellos que han querido blasfemar el nombre del Señor haciendo cosas y que no convienen, cosas que son reñidas a la palabra de Dios y al carácter santo de Dios. Aquí en Miami-Dade, yo les digo, no van a poder contra el Hijo de Dios. Aleluya. Nosotros como iglesia gobernamos a través de la oración. Aleluya. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y ahora viene esto tremendo. Ya lo veíamos el jueves pasado, pero ahora lo vamos a ver de una manera distinta. Dice, si alguno viere a su hermano. Allí la palabra hermano es adelphos. Es la palabra griega que es traducida como hermano. Significa hermano. Alguien, no primo, no un vecino, sino un hermano. Alguien que ha creído en el Hijo de Dios, alguien que una vez hizo una decisión por el Señor Jesucristo. Y hay una palabra que don Zacarías Vázquez, mi padre espiritual, hace ya más de 40 años, él me dijo, hijo, te voy a compartir esta palabra que Dios me ha dado y la voy a depositar en tu corazón, me dijo. Y esa palabra está en el Salmo 50 y dice, juntadme mis santos, aquellos que han hecho un pacto de sangre conmigo. Aleluya. Hay muchos que han quedado a un costado del camino. Hay muchos que todavía no se han reconciliado con el Señor. Pero yo te digo una cosa, el Señor viene pronto. Y el Señor dice que Él demora la venida, no porque sea tardanza, sino porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aleluya. Es tiempo de orar por aquellos que han quedado a un costado del camino, por aquellos que han sido engañados por las luces del pecado, por aquellos que han sido, muchas veces se han apartado de la iglesia porque han recibido heridas de dentro de la iglesia. Muchas veces pastores han abusado. Mis hermanos, tenemos que ser honestos. La gente viene a la iglesia por el Señor, pero se van por culpa de los hombres. Bendito sea el Señor. Es tiempo que el Señor se siente en su trono en medio de su pueblo. Mis hermanos, es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de limpiar nuestras vidas. Es tiempo de rendirnos completamente al Señor. Mis hermanos, por amor a aquellos que tienen que volver al redil. Yo les digo así. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Nota esto. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte.
Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado. Mis hermanos, injusticia es no darle a alguien lo que le corresponde. A Dios le corresponde el honor, la honra, la gloria, la adoración, la obediencia. Y dígame si nosotros hemos hecho 100% esto. No, hemos pecado, mi hermano. No hemos sido obedientes al Señor 100%. No le hemos adorado en espíritu y en verdad. Porque muchas veces nuestro corazón ha estado cargado de resentimiento hacia alguien. Ha estado cargado de dudas. Ha estado cargado de preguntas, de preocupaciones por esta vida. Y mis hermanos, toda injusticia es pecado. Dígame, ¿quién no hace injusticia? Todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos la limpieza en la sangre de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Pero qué lindo que Él ha puesto de su naturaleza y tenemos que dejar que esa naturaleza opere en nuestras vidas. Dice la palabra, vuelvo a leer esto. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es oración de intercesión. Una persona pidiéndole al juez, pidiéndole al Padre a favor de otro, no para sí mismo. Es alguien pidiéndole a un amigo a favor de otro amigo en común. En este tiempo tenemos muchos amigos, hermanos, que están débiles en la fe, que no están dando con la talla. Pero es tiempo, mis hermanos, como dice el apóstol Judas, que tenemos que arrebatarlos del fuego, aleluya, a traerlos. Es tiempo, mi hermano, de empezar a trabajar, de interceder por aquellos que están apartados, que no están congregándose. La venida del Señor está pronto, tenemos que cuidar a nuestros hermanos. Tenemos que juntar los santos, aquellos que un día entraron en un pacto con el Señor. Dice, y el Señor les dará vida. Esta noche anímate a orar de esta manera. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. El jueves pasado ya habíamos visto algo. Mis hermanos, ¿se acuerdan el ejemplo de Ananías y Zafira? Ellos quisieron aparentar que lo habían dado todo para el Señor. Pero allí el Señor les reveló a Pedro lo que habían hecho, ¿no es cierto? Y Pedro les preguntó, ¿ustedes vendieron la propiedad en tanto? Y le dijeron que sí, mintiendo. Entonces dijo Pedro, y acá hay algo tremendo, mi hermano. Cuando nosotros oramos, no oramos a favor nuestro, oramos a favor del nombre del Señor, para que el nombre del Señor sea santificado, sea respetado. Mi hermano, si hay una situación que está afrentando el nombre del Señor, anímate a orar, porque el Señor va a responder. El Señor es poderoso para responder tu oración. Lo hemos visto anoche, mi hermano, pero lo seguiremos viendo. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Acuérdense los escuadrones de los filisteos, 40 días avergonzando a los ejércitos de Israel. Estaba el rey Saúl allí, estaban los varones, todos atemorizados, viendo cómo aquel bravucón de Goliat avergonzaba, blasfemaba el nombre de Jehová. Pero nota una cosa, Dios estaba esperando que se levantara un hombre. Pero de los hombres de Israel no se levantó ninguno. Tuvo que venir un muchachito todavía con olor a ovejas. Quizás que en sus pies tenía suciedad de ovejas. Pero aquel muchachito dijo, este filisteo incircunciso no nos ha afrentado a nosotros, sino que ha afrentado al Dios de Israel.
Dios está buscando un hombre, una mujer que se juegue por la gloria de Dios. Para que se pare en este tiempo que han avanzado las tinieblas, pero para que ponga límite. Dios quiere hacerlo, pero está esperando que un hombre, Dios no lo va a hacer sin ese hombre y sin esa mujer que se paren en la brecha. Y allí estuvo David. Yo voy a ir en contra de ese gigante. Pero sabemos que ese muchachito no tenía armamento. No tenía la capacidad física para luchar contra un gigante como Goliat. Pero él dijo, tú vienes a mí con espada y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, cuyo nombre tú has blasfemado. Aleluya. Y allí Dios dijo, yo no me puedo quedar quieto, yo tengo que obrar. Dios tiene poder para terminar con cualquier situación. Lo que necesita Dios es ver un hombre, una mujer que haya puesto su corazón a arder por las cosas de Dios. Hay un versículo tantas veces mal interpretado que dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y dice, y los valientes lo arrebatan. No dice la Biblia los valientes. Los violentos lo arrebatan. No los valientes. Porque ¿sabes qué, mi hermano? Valientes hay poco. Pero decime una cosa. Cuando una abuelita ve que un nieto está siendo maltratado, decime si esa abuelita no se va a enfrentar con cualquier cosa para guardar, para salvar a su nieto, aquello que tanto ama. Y mis hermanos, es tiempo que nosotros pongamos nuestro corazón a arder por las cosas de Dios. Ya basta de corazones fríos. A veces decimos a los fríos que fuera frío caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca, dice. Sí, pero ¿qué hemos hecho para salir de la tibieza? Y de la tibieza, de la única manera que se sale, es cuando tomamos la palabra de Dios y la empezamos a meditar. El salmista dice, en mi meditación se encendió en ardor mi corazón. Cuando empezamos a masticar, a pensar, a meditar en la palabra de Dios, esa palabra de Dios empieza a hacer que nuestros corazones arden y se calienten, se violenten. Y allí es cuando decimos, no, yo me paro, no importa quién venga, aleluya, y lo hago en el nombre de Jehová para arrebatar el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo, que es el espíritu de oración, está buscando corazones que quieran, que dejen que Él los haga arder en oración. Ya basta de oraciones en la carne, ya basta de oraciones humanas. Necesitamos oraciones inspiradas por el Espíritu de Dios. Oraciones que traigan la carga del cielo, que pongan en nosotros el corazón de Dios. Dice la palabra del Señor allí en Efesios, que por Él, por Jesucristo, tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre. No podríamos tener cercanía con Dios si no hubiera sido por la sangre de Cristo. Aleluya, me va siguiendo. Él nos hizo, cuando estábamos lejos, apartados de Dios sin esperanza, Él nos hizo cercanos, Él nos trajo y no solamente nos redimió, sino que nos adoptó como hijos suyos y nos constituyó herederos del Padre. Aleluya. Pero ahora viene el Espíritu Santo que nos capacita para movernos, para operar en el mundo del Espíritu, en la presencia de Dios. No podemos ministrar a Dios sin la intervención del Espíritu Santo. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No adoradores que adoran porque las canciones son bonitas. No adoradores que adoran porque cantan en un estilo musical. No.
Adoradores que adoran en espíritu. Dejemos que el Espíritu nos revele al Padre, que el Espíritu Santo manifieste al Padre. Dice que Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo revelará, os lo hará saber. Nadie puede conocer a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Aleluya, por eso es que Pablo oraba por los de Éfeso, para que el Señor les concediera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Aleluya. El pueblo que te conoce se esforzará y obrará. Aleluya. El conocimiento genuino de Dios es lo que nos va a poner en movimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que Ananías quisieron impresionar con poca cosa, mi hermano. Dios no se impresiona por el dinero que le podamos dar. Dios se impresiona cuando alguien rinde su vida completamente a Él. Después veíamos aquel caso de inmoralidad juzgado, ¿se acuerdan? El hombre no murió, pero sí fue entregado a Satanás para que Satanás se ensañara con él por una disciplina. Hay mucha gente, mis hermanos, que se han apartado de Dios. Y por eso vemos que han sufrido horrores. Pero no es porque perdieron la salvación, sino porque cayeron en la disciplina del Padre. Dice que el Padre al que ama, al que recibe por hijo, lo disciplina. ¿Me va siguiendo? Y ahí tenemos la prueba, mis hermanos, del amor de Dios a través de la disciplina. Porque decime una cosa, ¿qué son las lágrimas que uno pueda derramar en esta vida? ¿Qué son los sufrimientos que uno pueda tener en esta vida comparado con el tormento eterno que espera allí en la resurrección, para juicio, para condenación eterna? Y después teníamos, mis hermanos, decía Ananías y Zafira, este muchacho que fue juzgado. Pero hay otro juicio, el juicio que hay cuando nosotros tomamos indignamente la cena del Señor. Cuando participamos de la cena del Señor estando en pecado. Ahora, pecado, mi hermano, no es hacer lo malo. Pecado es la no conformidad de mi vida al carácter santo de Dios. Pecado, mi hermano, la que define qué es pecado es la ley de Dios, no es el concepto humano. El hombre no está capacitado para definir el pecado. Es Dios quien lo define a través de su palabra, a través de su ley santa. Cuando Él dice no hagas esto, si lo haces es pecado, es desobediencia, es transgresión de la ley. Por eso en este tiempo vemos como el hombre se ha levantado en rebeldía contra Dios y quiere fijar los estándares morales. Quiere fijar el uso del sexo. Como alguien dijo, tomen una pareja de homosexuales y llévenlo a una isla deshabitada, ¿no es cierto? Y búsquenlo dentro de 50 años. Y ustedes van a encontrar dos viejos que se están cayendo de a pedazos. Pero tomen un hombre y una mujer jóvenes y llévenlo a una isla y van a ver que dentro de unos años van a tener hijos y habrán florecido. Ahí vemos la razón por la cual dijo que sería un hombre y una mujer. ¿Me van siguiendo? No es que nosotros tengamos algo en contra de cierto sector de la población. Lo que estamos avisando que el justo juicio de Dios está pendiente sobre aquellos que siguen obrando la iniquidad, el no ajustarse a la ley de Dios. Y esto no se trata de un libro llamado la Biblia. Esto se trata del Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra. Porque, mis hermanos, hemos basado nuestra confianza, nuestra credibilidad en lo que el hombre conoce, en lo que la ciencia dice. Pero años atrás, ustedes se acuerdan, 1492, el viaje de Cristóbal Colón a las Indias.
porque ellos creían que estaban camino a la India y no se dieron cuenta que habían descubierto un nuevo continente. Y muchos le decían que no viniera en ese viaje, porque era un viaje sin retorno, porque ellos creían que la tierra se terminaba e iba a caer a un gran abismo. Pero qué tremendo que aquel viajero, Cristóbal Colón, con todos los pros y los contras, defectos y virtudes, él demostró que había algo más allá. Y ellos pensaban que terminaba el mundo ahí. Aún el Vaticano mismo creía que la tierra era plana y estaba apoyada sobre columnas y un elefante y una serpiente y qué sé yo cuántas cosas más. Hasta que jóvenes como Galileo Galilei y Copérnico demostraron que no, que la tierra es redonda, ¿no es cierto? Cuando la misma Biblia habla de la circunferencia, la redondez de la tierra. Y cuántas teorías, cuántos postulados, enunciados que tenían por verdadero fueron dejados de lado. Y la Biblia, las Santas Escrituras, que tantos años la han querido dejar de lado, cada vez son más vigentes. Bendito sea el nombre del Señor. Cada vez tienen más vigencia. Cada vez han vencido más las pruebas que el hombre le ha puesto. Cada vez se ha demostrado que lo que dice la Biblia es la verdad. Por eso, mis hermanos, perdónenme, les digo con todo respeto si alguien piensa distinto. Vamos camino al encuentro con Dios por toda la eternidad. No falta mucho. La venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Ya en el pasado hubo un anuncio que iba a haber un diluvio. La gente no lo creyó, pero el diluvio vino y se los tragó a todos, salvo aquellas 8 personas que creyeron y entraron en el arca, en el medio provisto por Dios para la salvación. Y en esta noche hay un medio provisto por Dios para la salvación, y es Jesucristo crucificado, aleluya, muerto y resucitado, que viene en gloria otra vez. Bendito sea el Señor. Y decía, mis hermanos, participar indignamente de la cena del Señor, no discerniendo el cuerpo de Cristo. Aleluya, a veces pensamos que es un pedazo de pan, una galletita. Me acuerdo yo cuando años atrás nos escandalizábamos cuando en algunos lugares se atrevían a tomar la cena del Señor con galletitas, con crackers. Y ahora lo vemos como una cosa cotidiana, ¿no es cierto? ¿Cómo nos vamos acostumbrando, mi hermano? Que no nos pase la del sapo hervido. Tengamos cuidado. Alguien me dijo años atrás, más de 40 años atrás, si vas a ver el último gran avivamiento de la tierra, sobre la tierra, hay 2 cosas que no podés descuidar. En primer lugar, en la sensibilidad a la presencia de Dios. Pero por el otro lado, no pierdas nunca la sensibilidad hacia el pecado. Porque el pecado adormece. El pecado es como el alcohol, mi hermano. Al primero tomás un traguito y te puede que te haga toser y todo lo demás. Pero después te vas acostumbrando y después una copa llama a otra copa y así terminas en embriaguez y terminas en alcoholismo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en esta noche te quiero hablar de otro pecado que no va a ser perdonado. Y está allí en el capítulo 4 de Primera de Juan. Y cuando dice en el verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, en forma humana, como hombre, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mis hermanos, ¿por qué Jesucristo
tuvo que tomar un cuerpo como el nuestro. Y dice la palabra del Señor, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para venir a ser un sumo sacerdote misericordioso, para poder compadecerse de aquellos que son tentados y para guardarlos con su poder. Jesucristo tomó un cuerpo, mostrándonos, dando el ejemplo de lo que Él iba a hacer con cada uno de nosotros. Él tomó un solo cuerpo, pero ahora, después que resucitó, Él viene y quiere tomar nuestros cuerpos y habitar en nosotros. Para eso vino. Ahora, mi hermano, si no le estás dando lugar al Señor Jesucristo para que Él more en ti, estás negando el derecho que Él tiene de transformar tu vida, de cambiar tu vida, de hacerte como Él es. Y ese es el espíritu del anticristo, el espíritu que se opone a Cristo. Podés hablar de Dios, podés hablar de la Biblia, podés hablar de valores, pero Dios te ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y esa comunión es posible mediante la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el gran revelador de Jesucristo. Él es quien forma a Jesucristo en nosotros. Él es quien nos hace entender la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y por Él expulsaremos demonios también. Si yo por el dedo de Dios expulso los demonios, dice, sabed que el reino de los cielos ha venido a vosotros. Y yo creo que es tiempo de empezar a orar también para que el reino de Dios venga a nosotros. Necesitamos ver endemoniados siendo libertados. Hay demasiados endemoniados. Tú te piensas que esos que salen a celebrar el orgullo están todos libres. Miren las cosas que hacen. Y todos hacen las mismas estupideces y todo eso. Una mente los controla. Están uniformados. Porque hay alguien atrás de ellos que los está manejando como marionetas. Negar que Jesucristo ha venido en carne es pecado de muerte, mi hermano. Porque si no, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Él vino para que tengamos, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. ¿Qué vida vas a tener si no reconoces que Jesucristo ha venido en carne? Que no es una influencia, que no es una manifestación de Dios, es la persona del Hijo que vino como hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, es tiempo de empezar a conocer a Cristo en espíritu y en verdad. Y ahora, mis hermanos, otra cosa, yo lo dejé para el último. El pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Yo en esta noche les voy a dar la cita. Se me quedó el papelito acá. Gracias. Primero Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Después está en Marcos capítulo 3, verso 28 al 30 y en Lucas capítulo 12, verso 10. En esta noche les voy a compartir nada más que lo que dice Marcos. Gloria al nombre del Señor. No porque los otros no sean importantes, sino porque creo que Marcos es más directo en cuanto a más claro para nuestro entendimiento. Acuérdense que Marcos, en el Evangelio de Marcos no tiene genealogía. Mateo tiene, Lucas tiene, pero Marcos no tiene. ¿Por qué? Porque Marcos es el siervo. Y a un siervo, ¿a quién le importa el linaje, el pedriquí? Al siervo lo único que le importa al amo es que le obedezca y le sirva. Y decía Marcos, tiene escrito a los romanos, un relato dinámico, frases cortas, mucha dinámica en la narración. Y Marcos capítulo 3 estaba hablando, fíjense, vamos a leer desde el 20 para que tengamos una comprensión mayor. Capítulo 3 de Marcos, verso 20.
y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Mis hermanos, es tiempo que Jesucristo vuelva a estar con la iglesia, vuelva a manifestarse en medio nuestro. Porque cuando Jesucristo está en medio de su pueblo, la gente sabe. Acuérdense en el día de Pentecostés, Dios no le dijo a todo el mundo, no mandó a la televisión, a los noticieros ni a los medios, para que avisaran del derramamiento que iba a venir del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Solamente le dijo a los 12 discípulos, y algunos hermanos piensan que a los 500, pero yo creo que fue solamente a los 12 que los mandó que estuvieran en el aposento alto. ¿Y saben por qué? Porque ellos ya habían tenido otra cena en el aposento alto y habían estado solamente los discípulos. Pero fíjense, no hizo un gran... mucho ruido publicitario, mucho marketing. Pero ese día vino el derramamiento del Espíritu Santo porque había gente que había obedecido el mandamiento del Señor de permanecer en oración hasta que fueran investidos con poder de lo alto. Cuando hay un pueblo encerrado orando, Dios está obrando y el mundo va a tomar nota, lo va a advertir. Hay una cosa que me llama la atención cuando estudio el libro del profeta Daniel. Cuando ellos fueron arrojados en el horno de fuego, ellos no vieron un cuarto hombre, un cuarto varón. ¿Usted vio en la Biblia quién es el que se dio cuenta? El rey se dio cuenta, no fueron los muchachos que dijeron, oh, mirá, está el Señor con nosotros. No. Ellos simplemente estaban orando al Señor, no creo que ni se animaban a abrir los ojos, sino que estaban orando, alabando al Señor allí en el medio del fuego. Pero el rey dijo, veo a uno con semejanza de hijo de hombre. Es cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, el diablo es el primero que se da cuenta de la presencia del Señor en medio de su pueblo. Me van siguiendo, cuánto más la gente. La gente necesita ver algo para ir. Y dice, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando le oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, está loco. Y muchos te van a decir así. Pero bendita locura de aquellos que son llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, el tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo, sin lugar a dudas les digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Blasfemia es hablar injuriosamente, con calumnias en contra de alguien, vilipendiar, basurear, ¿no es cierto? Pero que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y acá está la explicación. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo, tiene un espíritu impuro. Algo impuro es un espíritu mezclado.
un espíritu que no es de Dios. Decir que algo que es genuinamente del Espíritu Santo, que no es de Dios, eso hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. ¿Saben por qué el sentido de compartir este texto? Porque va a venir un gran mover de Dios sobre la tierra. Y muchos hay que van a empezar a criticar. Y muchos hay que van a empezar a hablar lo que dicen los cubanos, boberías. Porque ustedes saben que todos nosotros creemos que la sabemos toda. Pero alguien me dijo hace muchos años atrás, Luis, nunca te apresures a adjudicar todo al diablo. Y nunca te apresures a adjudicar todo a Dios. Tenemos que tener discernimiento. Tenemos que pedir al Señor que nos abra los ojos de nuestro entendimiento, mi hermano. Sí, por supuesto, tenemos que tener conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero también necesitamos discernimiento de espíritus, mi hermano. Y para tener discernimiento de espíritu tenemos que empezar a practicar la comunión con el Espíritu Santo. Y hay algo, mis hermanos, que a veces aquellos que no creen en el hablar en otras lenguas como la seña inicial del bautismo del Espíritu Santo, yo creo, porque el Nuevo Testamento lo dice bien claro, que vino el Espíritu Santo, fueron llenos y hablaban en otras lenguas. Y no dice no dice lengua como de idiomas, sino que habla ¿cómo es que se llama? De glosas, que es la palabra griega para las lenguas del Espíritu Santo, glosolalia, ahí viene la palabra, no dialectos, que es donde se traduce idiomas. Porque hay gente que dicen que en el día de Pentecostés aquellos hablaban en otras lenguas porque dice que los que lo oían entendían. Pero ahí está la gracia, mi hermano, que solo el poder de Dios puede hacer que alguien hable otro idioma sin entenderlo él, porque el que hablaba no lo entendía, pero sí entendían los que lo escuchaban. ¿Me van siguiendo? Dice que hablaban conforme al Espíritu les daba que hablasen. No es un idioma aprendido. El Espíritu les daba que hablase y ese es el hablar en otras lenguas. No es que a mí el Espíritu viene y me anula. Él me ha dado la señal inicial de hablar en otras lenguas y ahora yo tengo en fe que empezar a hablar, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque las lenguas son por señal a los inconversos. A la profecía, a los de dentro de la casa. Y una cosa, mis hermanos, ya para ir terminando en esta noche, tenemos que aprender a caminar en el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu, a madurar, a ejercer los dones espirituales, mi hermano. Los dones de carácter, los dones del Padre, los dones de administración, dones de ayuda, de mayordomía. Pero después están los dones del Espíritu Santo, que habla de profecía, habla de lenguas, habla de sanidades. Vaya que si necesitamos hoy por hoy el don de sanidades. Mis hermanos, esos dones no han quedado cancelados. No tenían fecha de expiración. Siguen estando vigentes, mis hermanos. Y después están los dones ministeriales. Los dones que Cristo, los hombres que Cristo ha dado a la iglesia para el perfeccionamiento de los santos, para la obra, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, ¿no es cierto? Y decían, mis hermanos, algo que tenemos que aprender es todos aquellos que hablan o que han hablado en otras lenguas, no estoy hablando de idioma aprendido, otras lenguas, uno tiene que hablar las lenguas, pero también uno tiene que pedir al Señor que le dé interpretación de lenguas. Ahora, mis hermanos, todos sabemos que uno ora con los ojos cerrados.
Pero cuando uno va a orar es porque va a hacer algo, no va a orar como un escapismo. Y bueno, oremos para ver si pasa algo. No, yo oro porque sé que Dios me va a contestar. Yo quiero ver cambios, por eso oro. Y decía, yo pido al Señor que me dé interpretación de diversos géneros de lengua. Y entonces ahora, ¿cómo me voy a empezar a ejercitar? Acuérdese que los dones se van perfeccionando mediante el uso. Y entonces qué bueno que es dejar que el Espíritu, hablar conforme el Espíritu Santo nos vaya dando palabras, hablar en otras lenguas. Y parar y después empezar a hablar con el entendimiento en nuestra propia lengua. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque cuando oramos en otras lenguas y después seguimos orando en nuestra propia lengua, ahí es donde el Espíritu Santo empieza a usar nuestras capacidades para ir dándonos la interpretación de las lenguas. Y te va a pasar, mi hermano. Cuando orás en lenguas y después orás en el entendimiento, vas a sentir el testimonio interno del Espíritu Santo que te está diciendo, esas son palabras mías. Pero lo estás diciendo en un lenguaje tuyo, ya sea el español, el inglés. ¿Me vas siguiendo? Pero seamos muy respetuosos, no nos apresuremos a criticar nada, mi hermano. Acuérdense que el poder del Espíritu Santo es como la electricidad, como la corriente. Puede haber 20 personas que han tenido la experiencia de tocar un cable pelado, ¿no es cierto? A él, la electricidad es lo mismo, pero la reacción de las personas es distinta, de acuerdo a la idiosincrasia. Algunos son más escandalosos, otros son más moderados, más sobrios. Pero repito, no nos apresuremos a adjudicar al diablo algo que puede ser del Espíritu Santo. Seamos muy respetuosos, mis hermanos. El avivamiento no ha venido todavía porque falta que nosotros empecemos a hacer las tareas personales. ¿Qué es lo que has hecho en este tiempo? ¿Se acuerdan desde que empezó, se habló del avivamiento en Asbury, en aquella universidad? Ya no se habla más nada, ya pasó, entonces la gente ve que ya pasó todo. Pasa, ¿saben por qué? Porque el avivamiento es como una ola que viene. ¿Vieron los surfistas en la orilla del mar? Están esperando horas hasta que venga una ola grande y entonces cuando ven que la ola se empieza a levantar, ellos corren con sus tablas y van al encuentro de la ola y allí se tienen que lanzar en el momento justo y aprender a los movimientos que tienen que hacer con su cuerpo para mantenerse en la ola. Y así es el mover del Espíritu Santo, mi hermano. El Espíritu Santo no se va a acomodar a mí. El Espíritu Santo no va a respetar mi programa. El Espíritu Santo quiere que yo empiece a respetar su dirección, mi hermano. Que yo me ponga en sus manos como un instrumento para la gloria y honra del Padre y para que Cristo sea formado en cada una de nuestras vidas. Y ya terminando por esta noche, mis hermanos, leemos ya la última partecita del capítulo 5 de Primera de Juan, cuando dice, sabemos que somos de Dios, el versículo 19, y que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, mi hermano, no te asombres de lo que estás viendo. El mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer guardaos de los ídolos. Amén. Ídolo es toda aquella desviación de la fe verdadera. Ídolo es aquello que nosotros buscamos para nuestro provecho, para nuestro beneficio. Pero nosotros tenemos que buscar el temor del Señor. Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Amén.